Muy buenas, estás escuchando El Search, un podcast de entretenimiento donde te puedo hablar de todo y de nada a la vez. Este es el capítulo 30 y estamos de aniversario, así que para celebrarlo os traigo un episodio un poco instructivo. Os voy a contar qué es un podcast, qué es el podcasting y cómo hago el search. Así que si os quedáis conmigo, empezamos. Me vais a disculpar antes que nada porque estoy un poquito ronco, como notaréis, porque llevo 2 días intensísimos trabajando, así que 1000 perdones. Primero de todo os voy a explicar qué es un podcast, pero para ello os explicaré el origen de la palabra podcast para quien no lo sepa. Viene de la palabra iPod, que es el reproductor multimedia de Apple, el típico MP3 de toda la vida, pero marca Apple, y de la palabra broadcasting, que esto es como emisión o programa típico de radio. Esta palabra se la inventó o la acuñó un periodista en el diario inglés The Guardian por 2004, o sea que imaginaros ya el tiempo que tiene esto. En aquella época se empezaron a hacer muy populares los reproductores MP3, en concreto estos iPod que os menciono, y se creaban unas pequeñas emisiones de radio que eran súper fáciles de grabar porque no necesitaban los medios económicos ni técnicos que tenían las cadenas emisoras de radio y se podían distribuir a través de iTunes. A raíz de esto se empezaron a crear una serie de tecnologías como fueron los archivos RSS, que es lo que acompaña a un podcast y le dice a todos los servidores, servicios de podcasting de qué está constituido, qué capítulos tiene, en qué consta cada capítulo, etcétera, etcétera, etcétera. Un mogollón de desarrolladores de software vieron que era una muy buena idea y empezaron a crear una plataforma en la que podían subir pues los propios programas radiofónicos de la gente. Y así nació el podcasting. Hay que decir que antes del 2004 ya existían los programas de radio que las propias emisoras, con tal de acercarse más al público, los colgaban en internet en sus páginas web. Pero no tiene nada que ver. Estos son unos ficheros distribuidos gracias al RSS que se podían colgar en múltiples plataformas que tenían en común. El usuario los podía descargar y los podía escuchar a su voluntad y de la forma en que mejor le conviniese. Un podcast, pues como habéis adivinado, pues es un fichero normalmente de audio, aunque también los hay de vídeo, a los cuales se les puede denominar como radio a la carta. Pues esto del podcasting en Estados Unidos es súper popular y es una herramienta que está muy en vías de desarrollo, sobre todo en países de Latinoamérica, en España, por ejemplo, en Europa. Normalmente, bueno, en Estados Unidos os vais a encontrar que el podcasting es absolutamente de todo, o sea, está en todos los ámbitos y en todos los géneros y de todas las clases que os podáis imaginar. Aquí normalmente es una herramienta de marketing principalmente, se utiliza para dar apoyo pues a gente que tiene un canal de YouTube, a la gente que tiene una empresa y quiere que eso tenga una imagen un poco más personal, más cercana, que la gente pueda escuchar cosas que no son de su línea principal de producto, pero sí que te acercan a lo que es la filosofía de la empresa, te hace estar un poco más cohesionado con esta. Poco a poco la gente se está aficionando más al podcasting, hay grupos en España que ya llevan años, que incluso han creado emisoras, han creado grupos de podcast y la cosa ya está creciendo más. Y entonces dirás, ¿y tú qué haces tú contando tu vida en un podcast y tus tonterías y tus idas de olla? ¿Qué haces? A ver, ¿qué? Explícate. Pues, ¿qué hago? Pues el Search nació por culpa de un amigo mío que es muy cabezón y es Florian Scharner. Él actualmente se dedica a la gestión y producción de podcast para empresas, clientes que se lo solicitan, así que luego os dejaré en las notas del programa su página web para que podáis ver un poco lo que hace. Pues bien, con esto del WhatsApp y los audios y todo esto, pues alguna vez que me he comunicado con él, pues por cuestiones técnicas, porque aparte de todo esto es un ingeniero de sonido de categoría, él siempre me decía, joder, tu voz mola un montón, te podrías dedicar a... Primero me dijo a doblaje, luego a audiolibros, a narración. Y luego, hace poco, pues empezó con el tema del podcasting. Oye, ¿por qué no te haces un podcast? ¿Por qué no te haces un podcast? Bueno, eso estaba en el aire. Pero yo soy una persona que, como veis, para hacer este podcast, tiene muchas ideas de olla, tiene muchas teorías mentales, cosas que necesito expresar y a veces cuando envío un simple audio de WhatsApp a cualquier amigo, pues soy el típico que te pone 10 minutos de audio. Sí, que recibes el WhatsApp y dices, Dios mío, 10 minutos, me lo escucho luego. Pues sin quererlo, aquello ya era un podcast. Entonces la gente con la coña, tío, si es que déjate de enviarme podcast, pues a principios de este año estuvo la palabra podcast rondándome por la cabeza y si a esto le sumáis mi historia, que ya conocéis, de cómo me vine de Barcelona a Madrid, pues aquí necesitaba realizar alguna actividad a través de la cual pues pueda, lo primero, entretenerme y gestionar mi ansiedad y lo segundo, pues a través de ello conocer gente y al final pues me decidí y dije, hostia, pues
voy a hacer el podcast, voy a hacerlo. Hablé con Flo y lo primero que me explicó él es que tenía que hacerme el proyecto, ¿vale? Antes de coger y ponerme a grabar algo y pum, ya está, lo lanzo. Un proyecto y él me enseñó la aplicación Trello, o sea, Trello, ¿vale? Es una herramienta de management de proyectos a través pues, de la cual te puedes colgar tus tableros, tus ideas, tus fechas, lo que sea. Y encima es colaborativa, puedes trabajar con gente que esté unida a tu proyecto y aportar cosas, aportar ideas. Así es como me voy gestionando las ideas. Tengo que decir que últimamente lo tengo un poco abandonado ya que voy a la que voy. Bueno, pues cuando yo más o menos ya lo tenía claro, el qué hacer, de qué hablar, qué no hablar, tenía ahí ya un saquito con ideas, me tocó empezar con la parte técnica. Y señores, ¿cómo podéis grabar un podcast? Para todos los que queráis, que yo sé que alguno me lo habéis comentado. Pues es muy sencillo, solo necesitáis algo que os grabe la voz y ya está. Pero ¿así de fácil? Sí, así de fácil. Lo que pasa es que yo soy un poco quisquilloso y empecé a investigar, a adentrarme y os cuento. Tema hardware, es decir, tema equipo técnico. Os hace falta un micrófono, eso para empezar. Entonces tenéis varios tipos de micrófono, no os lo voy a explicar porque si ponéis micrófonos en YouTube os va a salir de todo y súper bien explicado y muy extendido. Así que yo lo que os voy a recomendar para voz es un micrófono direccional, que sea cardioide direccional, ¿vale? Quedaros con estas palabras. Direccional simplemente es que va a grabar hacia donde enfoque el micrófono y todo lo que esté por detrás o a sus alrededores lo va a grabar o con menos intensidad o no lo va a grabar, con lo cual os interesa, sobre todo si estáis en un espacio poco controlado, como puede ser pues una habitación de vuestra casa, o sobre todo si donde estéis grabando el podcast pues suele ser un sitio donde puede haber ruidos de fondo, gente pasando, etcétera, etcétera. ¿Qué más necesitáis? Porque el micrófono lo tenéis que enchufar en alguna parte. Necesitáis una interfaz. Interfaz las hay de todos los colores y de todos los precios. ¿Y en qué radica el valor de una interfaz? El que sea más cara o más barata. Pues sobre todo donde os tenéis que fijar en ello es en los previos de micro. Una recomendación que os voy a hacer para todos los que empecéis, andéis perdidos y no sabéis qué pillar, cogeros, por ejemplo, las Scarlett 2 y 2, me parece que se llaman, o las Scarlett solo. Y ya está, no os hace falta nada más. Es una interfaz que va por USB-C, la cual la conectáis al ordenador, el micrófono lo conectáis a la interfaz y ya tenéis todo el tinglado montado. Cualquier ordenador os sirve. No os hacen falta grandes configuraciones ni ordenadores ultra potentes, sino simplemente cualquier ordenador que tengáis a mano sirve. Yo, en mi caso, os voy a decir lo que utilizo, ¿vale? El micrófono que yo utilizo es el Rode Procaster. Es un micrófono en gama calidad-precio que está súper bien. O sea, no es muy caro, aunque vosotros, si sois principiantes o no tenéis muchos recursos, lo vais a encontrar caro. Este micrófono yo lo tengo conectado a una interfaz Apogee Quartet. En mi caso, esto es de cuando tocaba en el grupo de música y entonces necesité un equipo muy potente para los directos, con muchas entradas y salidas y la verdad que no me fallará. Pero bueno, lo dicho, podéis utilizar la interfaz, por ejemplo, que os he recomendado, o hay otras que también os pueden servir, incluso por 50 euros tenéis interfaz con un previo de micro y listo. Yo lo tengo conectado a un ordenador, en mi caso es un MacBook y no necesito nada más. Ya es un ordenador suficientemente potente, pero es un portátil, quiero decir, no necesitáis un sobremesa ni un ordenador de la NASA. Vale, ya lo tengo todo montado. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Pues en el tema del software, por lo que tengo investigado y por lo que he visto que normalmente hace la gente, luego cada uno ya tiene su método, veo que hay dos formas de grabar el podcast. Hay quien utiliza programas tipo Audacity o tipo grabadoras a secas para grabar todo lo que es el audio, la voz, y luego lo montan en un procesador, ¿vale? En un secuenciador, que se le suele llamar a este tipo de aplicaciones, ¿vale? Yo en este caso lo hago directamente todo a través de ahí. Yo tengo una formación musical en producción y ya estoy acostumbrado al manejo de estas herramientas, así que en mi caso utilizo Logic Pro. Es una aplicación de su propia marca, de Apple. Directamente lo grabo en este secuenciador Logic y después ya lo edito, lo corto, le pongo música, lo que haga falta. Pero opciones gratuitas, porque esta aplicación es de pago. Opciones gratuitas tenéis para Mac, GarageBand, que viene a ser lo que es el Logic, pero versión light, para principiantes, para gente que esté empezando. Es una herramienta que para ser gratuita es súper completa. Para los que tengáis PC o tengáis Mac y vuestro Mac es muy antiguo y no es compatible con GarageBand, podéis utilizar Audacity. Es totalmente gratuito, es un software de código abierto, si no me equivoco, es así la expresión. Y la gente parece que lo utiliza bastante dentro de este mundillo del podcasting y están muy contentos. Creo que también es multipista, puedes poner alguna que otra pista aparte de la principal, que es la que creas con la voz. Y dicen que es una herramienta muy potente para editar lo que es el audio. Yo no lo he probado, con lo cual tampoco puedo decir gran cosa de él, os puedo ayudar si es la opción que vosotros escogéis. De hecho, he escuchado podcasts que sé que se hacen con Audacity y el resultado es maravilloso. Vamos a recapitular entonces, ya tenemos gestiono el proyecto con Trello, ¿vale? Vosotros podéis utilizar las notas del iPhone, el Word, el Excel, lo que queráis. Cuestión es que antes, previamente, os lo tenéis que organizar. Tenemos el micrófono, tenemos la interfaz de audio, tenemos el ordenador. Para los que no tengáis nada de esto y queráis grabar un podcast, os digo una cosa, podéis grabarlo con el móvil.
podéis grabarlo con los auriculares, podéis grabarlo con una grabadora. De verdad hay muchas formas de grabar un podcast, pero cada uno es libre de hacerlo como más cómodo sea, como más le gusten los resultados, obviamente. Lo que cuenta al final es lo que vas a decir y que a la gente le guste tu mensaje. Pues lo dicho, ya tenemos micrófono, tenemos interfaz, tenemos ordenador o el medio que queráis. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, pues ahora el podcast, una vez producido, lo tenéis que distribuir. En mi caso, yo utilizo Captivate. Captivate es un distribuidor el cual, aparte de permitirte gestionar el podcast de por sí, añadirle capítulos, editar y demás, te lo va a distribuir pues en todo tipo de aplicaciones de podcasting. Por eso siempre os digo, lo tenéis en todas vuestras aplicaciones de podcasting favoritas. Lleva un coste mensual, una suscripción y funciona pues por número de descargas. Es decir, si tú me parece que el mínimo es 12.000 descargas al mes, pues tiene un precio y de ahí va subiendo. Cuanto más volumen de tráfico, más caro es la suscripción. Esta es la vía cómoda, rápida y fácil. ¿Que lo queréis gratuito o con el menor coste posible? Os va a costar un poco más de esfuerzo y esto se traduce en que tú, por ejemplo, puedes tener tu propio servidor o tu propio hosting, que ya lo contratas si tienes una página web o lo que sea. Ahí subes los episodios en formato físico, los MP3, y luego te tienes que hacer tu RSS y ese RSS distribuirlo en iTunes, distribuirlo en Google, distribuirlo en Spotify, en iVoox, en todas las distribuidoras de podcast que tú quieras. Claro, eso ya te lo tienes que controlar tú. ¿Qué ventajas tengo yo, por ejemplo? Porque luego la gente dice, claro, pero es que luego tienes que andar que si las escuchas de uno, las escuchas de otro, esto no sé qué, no sé cuánto. Para los que os interesen las estadísticas, que no es mi caso, por ejemplo, porque yo lo estoy haciendo por diversión y para que la gente que se siente identificada, pues oye, que le mole, que interactúe, crear una comunidad, que nos juntemos, que hablemos, que reflexionemos sobre los temas, que me apoyéis en mis ideas locas o que me deis coscorrones, lo que queráis, pues a quien le interesen las estadísticas, por ejemplo, pues es más engorroso, pero en mi opción, Captivate o cualquier otro distribuidor de podcasting, te presentan ya todas las estadísticas completas, además súper definidas. Tenéis por sexos, por ciudades, por franjas horarias, por poblaciones, por episodio, lo que quieras. Te hace una media de reproducciones diarias, reproducciones semanales, reproducciones mensuales, súper completo. Pues bueno, pues ya teniendo todo esto, nos queda pues promocionar vuestro podcast. Y lo que yo hago, pues utilizo, no es promoción, sino es haceros llegar el podcast, porque sé que por vosotros mismos mucha gente no llegaría a una plataforma de podcasting. Y eso es así porque gracias al por saco que estoy dando, mucha gente me está diciendo que está descubriendo los podcasts y esto para mí es un honor, ¿vale? Que a través de mi podcast descubra lo que es el podcasting y le guste escuchar otros podcasts. Entonces yo utilizo Instagram porque como sé que sois unos pillines y estáis todo el día en Instagram, like para arriba, like para abajo, follow me, unfollow me y todo esto, pues venga, vamos allá y a dar por saco un rato para que me escuchéis y me deis la razón. Pues esto es lo que es el search y ni más ni menos. Y con esto pues estoy súper contento, estoy súper orgulloso porque cada día somos más, cada día me escuchéis más gente, me lo hacéis llegar, me dais feedback, opináis de los temas, que eso sobre todo es lo que más me interesa. Realmente, como os he dicho antes, a mí los números no me interesan. De hecho, ganarse la vida con el podcast, de momento en España es una opción súper difícil. No te puedes ganar la vida con el podcast. Sí, en el mundo del podcasting, pero no con un podcast, ¿vale? Y esto ya, pues, otro día, si queréis, hablamos de ello. Pero yo me divierto, os grabo el podcast, opináis, me dais vuestra versión de los hechos, os hago entrevistas, hago debates. En definitiva, me lo paso genial. Además, me encanta porque de todas las personas que me estáis escuchando, que como he dicho, sois cada día más, que os sumáis a la familia, sois súper coherentes. Opináis, reflexionáis, me dais vuestra versión. Me encanta que todos los que me escucháis cada día sois súper coherentes y racionales. Y llegados a este punto, pues os voy a dar una, no es mala, pero una mala noticia, vamos a decirlo así. Pensaba hacerlo a partir de la segunda temporada, pero la verdad es que estos días, la vuelta al trabajo, que además tenemos muchísimo trabajo súper intenso, me está dejando súper extenuado. Y además, como he decidido también yo, hoy así, meter la patita en el fango, pues ya estoy hasta el cuello y me he dedicado pues a aprender vídeo, a editar vídeo, a hacer como si esto fuera un proyecto de YouTube, que no lo es, porque para mí yo tengo muy claro que el podcasting es una cosa y el blogging o YouTube es otra muy diferente, ¿vale? No es la misma manera de narraros una cosa haciendo un vídeo que narrarla solo con el audio y que me escuchéis. Prefiero el audio porque así os imagináis cosas, nos comunicamos de otra manera, utilizamos otras palabras, es todo más imaginativo, pero el vídeo no lo descarto y me gusta también. Pero como veis, los que me seguís por YouTube, algunos de los capítulos ya los he colgado con vídeo. Pero es un experimento y como veis, pues entre ellos hay mucha diferencia. Yo empecé, también lo explico un poquito, empecé en el estudio, que mi estudio es como una habitación pequeña de invitados, pero donde tengo todo lo que son los trastos y tal en una esquinita. Bueno, con la ayuda de mi compi de piso, David, pues modifiqué todo, lo cambié todo de sitio una vez,
vez, la volví a cambiar de sitio una segunda vez, hemos insonorizado las habitaciones para que no haya tanto eco, puesto unos paneles, hemos organizado un fondo, iluminación, me está echando un cable con la iluminación súper bestia, súper heavy. La verdad es que muchas gracias, porque sí que me escuchas, por todo lo que estás haciendo, que no tiene precio. Y oye, pues poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estoy extenuado. No me da tiempo de pensar bien, de reflexionar bien los temas, de preparároslos. ¿Y qué voy a hacer? Pues a partir de la semana que viene, chicos, vamos a reducir de 3 episodios semanales a 2 episodios semanales. El de los lunes no va a cambiar, todos los lunes vais a empezar la semana con el Search, y el de los viernes lo vamos a pasar al jueves, ¿de acuerdo? Para que así os dé tiempo el viernes de escucharlo y el fin de semana también. ¿Esto por qué lo hago? No lo hago solo por mí, sino porque muchos de vosotros me habéis comentado también que se os acumulan los capítulos. Os gusta opinar, queréis hablar y tal, pero ostras, es que tengo 2 pendientes, es que tal. Pues bueno, así lo llevaremos al día. Haremos 2 semanales, el del lunes y el de los jueves. Y poco más, solo me queda agradeceros muchísimo, muchísimo, muchísimo vuestra paciencia, vuestra constancia, porque me escucháis todos los días, me dejáis comentarios, me escribís privados, la gente que me conoce y tiene mi contacto personal me llama por teléfono, me lo comenta, me manda audios en WhatsApp, me mandáis audios en privados de Instagram. La verdad es que gracias a todos vosotros por estar tan activos, por acogerme como me habéis acogido, y sinceramente, si yo empecé esto para gestionar un poco la ansiedad, lo estoy consiguiendo, y en parte, muy en parte, gracias también a vosotros. Así que solo me queda desear que cada día crezcamos como familia, que cada día seamos más, tengamos más diversidad de opinión, tengamos más temas de los que hablar, nos divirtamos más, nos riamos, compartamos, y de nuevo, y para despedirme, muchas gracias. Como siempre, me podéis encontrar en www.elsearch.es. Tenéis en las notas del programa, que es lo que el textito este que acompaña siempre al capítulo, para quien no lo sepa y esté aprendiendo de podcasting. Tenéis ahí pues el Instagram, el Twitter, correo electrónico, todo para poder contactar conmigo, ¿vale? Y si no, pues es tan fácil como decir en Google el Search Podcast, y ahí os salgo en todas las maneras posibles. Por hoy eso es todo. Si os ha gustado, si me estáis escuchando desde alguna plataforma de podcasting por primera vez o no queréis, por favor, suscribiros, dejadme alguna reseña positiva en la aplicación, y este viernes nos escuchamos con el último episodio del viernes. Y ya os adelanto que va a ser un debate de algo que ya hemos hablado este lunes. Así que todos los que queráis participar, venga, escribidme. Un abrazo, muchas gracias a todos, felices 30 capítulos y nos escuchamos este viernes.